Esa pregunta es muy buena porque además la cadena de logística tiene unos sectores muy diferenciados que requieren diferentes tipologías de robot, ¿no? Ahora mismo estamos aplicando a nivel mundial, ya sabes que GAM, nuestra empresa, tiene la sede en España, pero también tenemos sedes en México, Perú, República Dominicana, estamos en bastantes sitios en Latinoamérica y depende un poco de hacia dónde lo quiera el cliente enfocar, es decir, podemos aplicarlo tanto en aplicaciones de carga y descarga de camiones, por ejemplo, como en automatización de movimiento de palets dentro de la planta, ya sea desde una isla de recepción hasta un almacén. Podemos hacer ese almacenamiento en estanterías en altura. Posteriormente también tenemos productos para el proceso de picking, el proceso de recolección de los diferentes elementos, el proceso de sorting, que es el de clasificación. Al final, cada paquete tiene que estar clasificado con distintos componentes y por último, también, por supuesto, toda la parte de packaging, de poner el producto en estas cajas para ser enviado o ser paletizado para ser enviado a otra zona o centro de distribución. Depende un poco de la zona. Por supuesto, es mucho más fácil buscar ese impacto en costos en lo que es, por ejemplo, Europa, debido a que la mano de obra es más cara, pero ahora mismo con las tecnologías que disponemos, hace 5 años era muy difícil que estas tecnologías llegaran a Latinoamérica porque al final la mano de obra es más económica. A día de hoy ya tenemos tecnologías que permiten un retorno de inversión en torno a 1 año y medio, 2 años del proyecto, ¿vale? Además, primer punto, bajamos la mano de obra, es decir, hay menos gastos de mano de obra debido a que tienes menos personal en tu planta y ese personal además no se pone de baja, está enfermo. Al final el robot lo que hace es trabajar 24/7, ¿vale? Continuamente, sin paradas y nos permite además ampliar el espacio que estamos trabajando, porque el mismo robot opera en el primer turno, en el segundo turno y en el tercer turno. Otro de los impactos en el coste es que las plantas generalmente mejoran su eficiencia. Es decir, yo tengo antes una eficiencia X, ahora aumento esa eficiencia debido a que tengo los robots siempre funcionando y siempre en los mismos términos. Y por último, que yo creo que para el sector logístico es súper importante, es que la preparación del pedido es sin errores. Sin errores implica que no tienes devoluciones, que no tienes problemas porque has clasificado mal determinados materiales, llegó uno y faltaba el otro, eso tiene una repercusión para la empresa. Y cuando tú haces una automatización de ese proceso, siempre entregas lo que tienes que entregar, porque eso al final viene por un software que es el que gestiona esas órdenes. Entonces, esa gestión de errores, esa disminución de estos errores nos ayuda también a disminuir esos costes para la empresa. Son, yo diría, esos 3 pilares principales. Aunque hay menor personal en esas tareas que son repetitivas, que no aportan valor, por así decirlo, dentro del empleado, al final, a los 3 años, en el empleo en general en la zona, lo que tenemos es un aumento de en torno al 5% de trabajo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tenemos que contar con personal cualificado para hacer el mantenimiento de los robots, para hacer la programación de los robots, para hacer todas esas aplicaciones relacionadas con la tecnología. Al final, el mantenimiento se vuelve crítico, porque tú antes tenías una persona que si se ponía enferma tenías a otra. Aquí tú tienes que asegurarte de que ese robot siempre esté en una condición óptima para funcionar, ¿no? Y en cuanto al talento en un proyecto específico, yo siempre recomiendo involucrar a las personas desde la fase de concepción. Es decir, es mucho mejor que un proyecto esté trabajado con las zonas de planta, con los directores de planta, con las personas que están involucradas en el proyecto, porque así ya empiezan a saber qué es lo que va a venir. Ellos lo trasladan a sus equipos. Por supuesto, empezar a concienciar a esas personas que van a estar rodeadas de esta tecnología, que va a haber una persona más ayudándoles en su trabajo. Y, por supuesto, la parte final, empezar a formar a los técnicos de planta en todo lo que es ese mantenimiento y soporte de los robots, limpiezas de escáneres, cómo saber cómo hay que cambiarle una rueda, por ejemplo. Todo este tipo de trabajos hay que tenerlo en cuenta porque al final el éxito de un proyecto de automatización viene marcado por cuando la convivencia entre esas personas y los robots funcionan. Ahora mismo en América Latina hay un auge monumental. O sea, está creciendo muchísimo la demanda.
ese conocimiento que hemos adquirido, empresas sobre todo multinacionales, que ya han automatizado en otras partes, traen ese conocimiento, ese know-how, y lo que hace también es que sea más sencillo incorporar esta tecnología en todo lo que es Latinoamérica. Ahora mismo en México, por ejemplo, hay un auge brutal, muy ligado al sector logístico y muy ligado también, por ejemplo, a otros sectores que siempre han sido pioneros en automatización, como es el sector de automoción, pero Brasil, Argentina, en Argentina hay muchísimas compañías interesadas, por ejemplo, en los procesos de clasificación automática de sortes, también muy ligado al aumento del e-commerce, del comercio electrónico, que requiere de cada vez más volumen de productos, más volumen de salidas. Entonces ahí, por supuesto, es uno de los pilares clave, ¿no? Ayudar a Latinoamérica a esa evolución. El primero de ellos es el aumento de la demanda. Cada vez hay más demanda de productos, cada vez lo quiero más rápido en mi casa. Esa demanda es uno de los desafíos que tenemos que resolver, ya sea automatizando y automatizando dentro de nosotros, expertos como automatización, proponiendo un equipo que se adapte a esos flujos de demanda tan cambiante y tan altos, ¿no? El segundo es, cada vez la cadena de suministro va a ser más globalizada. Otro de los puntos debido a ese concepto de globalización y ese aumento de demanda, aumento en los datos. Tenemos que estar con una infraestructura, en este caso IT, hardware muy preparada para albergar toda esa generación de datos masivos y saber explotarlos con tecnologías como por ejemplo tenemos Big Data, blockchain, tecnologías que nos ayudan a sacar información del dato. Y por último, yo diría ciberseguridad. Ciberseguridad es clave porque al final tengo más datos, tengo más vulnerabilidad a que penetren esos datos, y las empresas tienen que tener una pata muy fuerte en saber dónde están guardando sus datos y en saber proteger esos datos de posibles ataques que además están ahora mismo a la orden del día.